Hola, ¿qué tal amigos del Triángulo Podcast? El día de hoy tenemos una leyenda de la actuación colombiana, el maestro Cristian Gómez. Para mí es un gusto tenerlo aquí en este podcast. Un gusto saludarte, maestro. ¿Cómo has estado? Hombre, Teo, muchas gracias por la invitación. Me honras mucho con ese titulazo que me das, que no me lo merezco, pero bueno. ¿Cuántos años llevas en la actuación, maestro? Bueno, yo llevo ya 28. 28 años. 28 años, empecé en el 95 y ya cumplimos los 28 años, ahorita en septiembre de este año. Es una vida que me ha traído muchas satisfacciones, me enorgullece mucho esta otra profesión, que yo inicialmente fui arquitecto, soy Sí, arquitecto, esa fue mi primera profesión. militar. Después fui militar, me metí al ejército a ejercer mi profesión como arquitecto en el ejército, logré el título de teniente coronel o el grado. Entonces decidí retirarme y ya pues aparece lo de la actuación como una anécdota de mi vida, un accidente afortunado, Un accidente afortunado afortunado. del destino, porque fue una persona que me cogió por la calle buscando calvos que para un comercial. ¿En serio? Y ahí yo le dije, pues hágale, y ahí empezó mi carrera como actor, haciendo primero comerciales para la televisión, para todos los medios de comunicación, revistas, periódicos, todo. Y ahí empecé como a sentir la venita de la actuación. Yo decía, Sí. yo tengo algo, a mí me gusta, me funciona, el registro en cámaras está bien, pues, ¿qué hay que hacer? Entonces fue cuando me insinuaron ingresar ya a estudiar la actuación, porque esto no se nace aprendido. Es una profesión tan digna y tan difícil como cualquier otra, como la medicina, como el derecho, como la arquitectura misma. Sí, así Entonces es. empecé a estudiar y precisamente hace 4 días murió mi maestro, que es Rubén Di Pietro. Lo siento mucho. Lo sentimos mucho, fue mi gran maestro y fue el que me enseñó las técnicas y todo el abordaje de los sentimientos, de la interpretación, del manejo de la respiración. Después hice cursos con otro maestro que es Norman Karin, que fue el que me enseñó a neutralizar los acentos. Pues yo hablaba muy paisa porque yo soy de Manizales, entonces eso me ayudó mucho a poder manejar la neutralidad en el habla mía para poder abordar cualquier acento Cualquier, de cualquier claro. otra región del país, de tal manera que estaba como un diamante en bruto o como un molde en bruto, que al que le metían un costeño, hacia costeño, le metían un paisa o un bogotano, un pastuz, un caleño. Entonces eso es un curso que duró 6 meses también y me funcionó y me sirve mucho porque conozco muchos actores encasillados en el acento Sí, y no hay una novela o una serie o algo donde sea de paisas, no la llaman nunca porque solo habla paisa. así es. Se podría decir entonces que usted no buscó la actuación, sino que la actuación lo encontró a Me usted. busco a mí, exactamente. Pero ¿cómo fue esa anécdota? Pues más detalladamente. O sea, usted iba por No, la calle. teníamos una oficina de arquitectos ahí en el barrio Lago de Bogotá y salí a almorzar a mi casa, cogí mi carro, había una venta de manguito biche ahí en la esquina, entonces me bajé del carro a comprarme la bolsita de mango biche con salecita que me gustaba mucho. Y cuando me fui a meter al carro llegó un señor muy elegante, alto, de 1,90, francés. Sí. Yo estaba dije, esto. Dije, perdón, señor, usted podría un Ah, pues yo, casting, estoy buscando pues sí. personas como usted. No se atrevía a decirme calvo, le da como pena. Y personas como yo, como de qué. Porque es que estaba buscando personajes para hacer un comercial de Glemo, de champú Glemo. Ok, uy, sí. Entonces yo dije, bueno, pues listo, metamos, hagamos el casting. Yo ni sabía que era un casting. Pero nunca habías tenido una experiencia con la Nunca en mi vida actuación. había tenido ningún contacto con Increíble. nada de televisión. Entonces fuimos al estudio de él, me hizo el casting. Eh, pero nunca me llamó. Y de hecho el comercial salió al aire y yo, pues a mí no me llamaron. Y bueno, yo pensé que con el casting ya había quedado elegido y que eso era un hecho. Y yo ya le dije a mis hijas, a mi papá, a todo el mundo que ya iba a salir en televisión. Y nada. Como a los 4 meses me volvieron a llamar de la misma agencia de Didier, que para otro comercial, y que en esa sí casi que había seguridad de que quedaba porque los productores les había gustado mi imagen. Entonces, preciso, ahí sí salí Ok. para un comercial, el primer comercial que hice, que fue el de Servientrega, donde el tipo se gana un carro y sale gritando, Ah, me gané un icónico. carro.
Y ahí fue donde empezó entonces esa carrera de comerciales. Yo llegué a hacer 72 comerciales en televisión, hasta que llegué 72 comerciales. al más famoso de todos, que fue donde me quemé ya definitivamente, no me Don volvieron a Luis. llamar, el de Don Luis de Doña Yandín, Ah, sí. el del niño pidiendo el caldo. Entonces, ese fue un comercial que duró al aire 2 años. Estaban introduciendo, metiendo la marca de ese caldo, la fábrica, y pues lo impactaron mucho, eso salió por todos los canales Sí. hasta que mi imagen quedó. Y tiene muchas recordaciones, o sea, No, fue muy pues bien mí, pensado ese ese todo comercial. el mundo me dice Don Luis. Sí, En las tiendas donde yo llego, hola Don Luis. pero fue icónico, fue algo icónico. Icónico. Maestro, yo siempre me he preguntado, yo me dedico a otro campo del arte que es la música. Siempre me he preguntado cómo hace uno para desprenderse de uno mismo, de su personalidad en muchos aspectos, para asumir otro papel. Sí. Bueno, eso son técnicas que uno las aprende en la academia. Realmente, si uno no sabe manejar el desprendimiento, el desligamiento, Es la palabra. para abordar un personaje donde el cuerpo de uno se convierte en una herramienta de trabajo. O sea, el cuerpo termina siendo la herramienta que uno le presta a un personaje para que aborde toda mi gestualidad, mi organismo, mi voz, mi mirada. Entonces, si yo dejo que el personaje entre en mi cuerpo y yo sigo siendo el mismo, pues el personaje voy a ser yo. Sí. Entonces, el reto y la técnica es poder cambiar cosas de la rutina personal de uno, sí, y empezarle a aportarle al personaje. Ya ahí viene el histrionismo, que es la técnica, donde uno empieza con un gesto, cambiando un poco la voz. Hay una cosa que llama los gag, que son movimientos o posturas o gestos que uno como actor le aporta al personaje para diferenciarlo de uno. Por ejemplo, yo tuve uno que era con un pañuelito limpiándome, o haciendo un tic, como un gesto, como un tic. Muchas cosas que uno empieza a aportarle al personaje para poder desligarlo de la personalidad de uno. Ahí es donde la actuación se vuelve creíble. A mí me tocó hacer un personaje muy, muy bello en la serie María Magdalena, donde yo era el suegro de María Magdalena, un personaje bíblico, con barbas y pelo largo y vestuario de la época de la Biblia, y saber hablar como ese personaje, saber comportarme como ese personaje, manejar todo eso que me pusieron, todas esas túnicas. Ahí yo no me parecía en nada de lo que yo era, de lo que yo soy. O sea, era desde el mismo maquillaje hasta el envejecimiento, las arrugas, todo. Entonces uno presta el cuerpo como una herramienta para que todo el mundo haga sobre él lo que se necesita para que el personaje sea creíble. Uno es el lienzo del director, Uno por es así el decirlo. director. Entonces las maquilladoras hacen sobre uno se convierte en un lienzo para que pinten sobre el cuerpo el personaje. Los de vestuario hacen su personaje sobre mi cuerpo. Y la parte de uno es la interpretación. La parte donde uno vuelve orgánico el personaje, cuando empieza la interpretación con base en el gusto y en las exigencias que tiene la dirección de la obra. Okay. Entonces, no, que no me lo mueva por ese lado, más quieto, o póngase muy extrovertido. Entonces, los directores tienen sus personajes, y sobre todo más que el director, el libretista tiene su personaje creado en su imaginación, y lo que hacen es ponérselo a una persona para que lo interprete. Maestro, el otro reto yo creo que es volver a ser uno mismo, pues después de un tic, como tú lo decías, del pañuelo. Es difícil eso también, volver a regresar porque hace usted 3, 4 meses, qué sé yo, que dure una producción, 2 meses a veces, y volver a retomárselo usted mismo. No, a veces no es difícil eso. No, en mi caso personal no tanto, porque no he tenido personajes de tanto impacto que me obliguen casi que a irme con el personaje a la casa y no desprenderlo. Conozco casos muy concretos. Marlon Moreno, por ejemplo, él se llevó el capo para la casa y nunca se lo quitó, porque era la catarsis que él tenía que hacer para desprenderse. Y después al otro día, a las 6 de la mañana, volver a meterlo. No podía pagarlo. Era tan difícil que él se aisló de su familia, él se quedó en una habitación, él seguía como el capo, y volvía como el capo al set al otro día, y no se lo quitó, no se lo quitaba porque le costaba más trabajo.
Andrés Parra, por ejemplo, tremendo papel de Pablo Escobar. De Pablo Escobar, él también hizo lo mismo, él no fue capaz de desprenderse y ya no quiere saber nada de Pablo Escobar, porque fue tanto el esfuerzo durante un año de grabaciones, metido en un personaje que cuando le dicen que haga de Pablo Escobar por ahí para otras series que ha habido, a Pablo Escobar lo meten en todas las series que hay en Colombia. Dice, no, olvídese, no lo vuelvo a hacer. No imaginan lo que me costó quitármelo. Y hay personajes que se quedan para toda la vida. Por ejemplo, tú hablas de Margarita Rosa y todo el mundo habla de La Mencha. Sí, siempre se le denomina. Se quedó La Mencha. Hay una actriz que vive aquí, apellido González, aquí en Pereira, que era La Pajarita y se quedó La Pajarita. Ah, claro. Y que La Pajarita en una de esas novelas que hizo, creo que era lo Hasta que la plata no se pare. Creo. Hasta que la plata no... Bueno, sí. Miles de actores han abordado personajes que no se han podido quitárselos de encima. Sí, es verdad. Y es una lucha porque mucha gente los encasilla incluso dentro de otras series, otras novelas completamente distintas. Entonces, como me pasa a mí con Don Luis, yo no puedo volver a ser un personaje en comerciales de televisión porque todo el mundo va a decir, ay, vieron a Don Luis vendiendo carros. Ya pasó a vender carros Don Luis. Por eso es que a los nuevos, a las personas que están promocionando productos, sí. me llaman a mí me siguen pidiendo en casting, pero ya me cuentan qué es lo que pasa. Yo no, pero es que este man es Don Luis y ahora entonces lo van a encasillar con el Don Luis. Claro. Y a la gente no le gusta que su producto lo circunscriban o lo comparen con otro producto que no tiene nada que ver. Así es. Maestro, ¿cuál ha sido el personaje que usted ha sentido pues que ha sido el reto más grande, el más difícil de hacer como actor? Pues mira, yo creo que yo hice un personaje muy hermoso que fue para una serie infantil que se llama El Club 10. Yo hice Manolo, 3 años haciendo esa serie. La franja infantil trae muchas emociones muy, muy bellas. A mí me tocó trabajar con niños durante todos esos 3 años. Y Manolo era un personaje que era el encargado, era como el oráculo de la verdad, de la prudencia, de la sabiduría en ese programa. Aconsejaba. O sea, era el viejo del programa, todos eran niños, entonces yo era el que daba los consejos. Recuerdo una escena muy hermosa cuando me tocó, porque Nana, que era Paola Dulce, le tocaba viajar, entonces en la serie, pero entonces me dejaron a mí para abordar el tema de la menstruación de una de las niñas. Okay. Y me toca a mí semejante, yo digo, Dios mío, pues es que si ni con mis hijas lo he hecho, eso sí es un tema muy complicado. Claro. Entonces fue tan bello el momento y la forma como abordamos, eso está montado en YouTube, esa escena, donde yo le explico a ella qué pasa con ese tema. Y ella, pero es que eso me va a doler, ¿y por qué me sale sangre? Y esto y lo otro. Entonces fue muy lindo como abordar ese personaje por el entorno en que se desarrollaba. Otro personaje que me, digamos, hasta cierto punto me molestó interpretarlo, pero me retó como actor también, fue en Francisco el Matemático. Fue ahí me tocó acudir mucho a la memoria emotiva, no porque me haya pasado, sino sí. ¿Qué haría yo si me pasa con una de mis hijas? Yo era el papá de una de las niñas adolescentes que queda embarazada, y este tipo psicorrígido, un viejo que había sido militar, y la echa de la casa y destruye ese hogar, y esta niña pobrecita. Yo decía, pero si, ¿qué tal yo actuar así con una hija mía? Yo no lo haría, pero actuando me va a tocar hacerlo, vamos a ver sí. cómo lo saco. Logré sacarlo, y después viene la reconciliación de ese papá con esa niña, y ahí volví a ser yo. Sí. La nobleza, la ternura, como abordó esa hija, el reconocimiento del error que cometió echándola de la casa y no apoyándola, porque pues es como saca uno de su casa a una niña de 15 años o de 16 años echada a patadas casi porque quedó embarazada. Al contrario, el tema era apoyarla, pero bueno, el mensaje era que suceden esos casos y cómo se resuelven posteriormente frente a esa situación que puede pasar y pasa muy a menudo en la vida. Claro, muy a menudo. Maestro, hay papeles como el que hiciste en Pálpito, que uno empieza a ver el personaje y uno nunca se imagina que el personaje va a terminar siendo por allá.
el dueño de la organización. ¿Cómo llega usted a manejar un personaje que se convierta, o sea, que uno vea esa transición y uno diga, ¿Cómo lo logró? o sea, porque uno lo ve y uno no se lo imagina? Porque es que mira, ahí fue muy curioso, Teo. El libretista no tenía planteado el desenlace del doctor Carrasco. O sea, usted no lo sabía. No, ni yo ni el director. Ah, ya. El director en alguna oportunidad me dijo, Cristian, a mí personalmente me gustaría que tú terminaras, hubiera un giro dramático en tu personaje, que casi que fueras el dueño de esta vaina. Se la vamos a plantear a Leonardo Padrón, el director, el libretista. A ver, ¿el qué dice? Pero nunca me dijo nada. Nunca. Se te hizo el comentario, pero... y yo me quedé con la expectativa y dije, porque si eso lo van a volver así, yo cómo empiezo a manejar todo este tema, porque yo era un tipo, como tú dices, el médico prestante de la lumbrera de la cardiología en Colombia, el que hace los trasplantes. Nunca se sospechó. Sí. Por ahí de pronto habían unas cositas que yo sí me ponía a pensar, dije, Dios mío, ¿por qué están metiendo este tema? Porque, por ejemplo, hubo una escena que la hago con Sebastián Martínez, que era Zacarías Cienfuegos, el protagonista, donde yo le digo, usted sabe cómo actúa la organización. Ojo, cuidado. Pero desde ahí usted ya sabía, o nada. Tampoco sabía en ese momento. Pero entonces con esa escena sí se dejó entrever que yo tenía conocimiento de que había tráfico de órganos y que yo de pronto estaba mal. Pero el director me dijo, cuidado, Cristian, no vaya a vender nada de que usted tiene nada que ver con esa organización. O sea, usted es el médico prestante, la lumbrera, nada de que usted tenga que ver con esa vaina. No se le vaya a salir nada distinto, ni una mirada, ni una picada de ojo, ni un gesto como de que... Nada de eso. Bueno, entonces yo lo manejé así. Cuando llega el capítulo 14, que era el último, yo empiezo a leer, ya era el desenlace de la historia y el cierre de esa temporada de cada personaje, cuando le pego un grito a mi esposa, ¡Negra! Soy el dueño, soy el jefe de la organización, en la escena donde el personaje mío, el otro personaje, el que maneja pues todo, que parece ser que él es el jefe, que es Juan Fernando Sánchez, manizaleño, compañero, paisano mío, que es el que pinta a las mujeres. Sí, claro. El más malo. Y que además se muestra así, como el mal. Cuando él me dice, jefe, tranquilo jefe, no ha pasado nada. Yo dije, Dios mío, entonces el jefe. Maestro, pero entonces a usted le mandan el guión y hace el capítulo y no sabe del otro guión hasta que graba el otro capítulo. Muchas veces sucede es más difícil que la historia, porque es que las productoras a veces empiezan a grabar y a sacar al aire para medir el rating. Cuando se dieron cuenta que esta serie fue un boom, empezó a volar por lo alto. Claro que esa medición la hizo Netflix. Cuando le mandaron los capítulos a Netflix dijo, esto está bueno, háganla toda, metan los 14 capítulos y arranquen, sigan escribiendo. Pero ya estábamos rodando, íbamos como en el quinto, sexto capítulo rodando y no salían los demás capítulos, casi que había que esperar un tiempo mientras el libretista mandaba, y eso sucede en todas las novelas. Yo me acuerdo de las anécdotas de Betty la Fea. Fernando Gaitán mandaba hojitas al estudio, porque como todo lo grabaron en el estudio de RCN, y él tenía su oficina ahí, él sacaba 5 escenas y las mandaba, y tocaba grabarlas a medida que iban llegando, y los actores aprendiendo en la vaina ahí. Entonces, suele suceder en programas de mucho éxito, que sacan al aire el producto, no se dan cuenta del éxito que va a tener, y el libretista, porque le dicen, hermano, alargue. Esta vaina es un éxito, métale 20 capítulos más, pero búsquele el tema. Y así fue, Betty la Fea la alargaron como 15 o 20 capítulos. Maestro, eso para un personaje, pero por ejemplo ve un personaje que usted está totalmente transformado, como el de Fabio Ochoa, ¿cierto? Que hiciste para Amazon. ¿Cómo fue la preparación de ese personaje? Esa transformación también fue impresionante. Eso fue muy chistoso porque con mi esposa hicimos el casting en mi casa. Entonces yo me puse pues más gordito, en plena pandemia. O sea, eso fue en el 2020. En mayo del 2020, me acuerdo, en marzo me pidieron el casting, no había cómo salir, estábamos cerrados, bloqueados, pero ese proyecto había que sacarlo rápidamente y tener todo listo.
Entonces allá me hicieron el casting, ella siempre me ayuda como partner a hacer todos los castings. Súper. Hicimos el casting de una escena muy simpática y yo estudié primero, yo me metí a internet y vi muchas entrevistas y muchos diálogos de Fabio Ochoa, el viejo. Entonces yo empecé como a cogerle el hablado al viejo, que habla así todo tranquilo. Entonces, y muy paisa, muy empoderado, toda la práctica, su peso, toda la vaina. Entonces yo empecé y le metía al personaje como ese estudio que le hice yo previo antes del casting y la verdad les gustó mucho. Yo prácticamente ni siquiera hice callback, ya quedó. O sea, cuando me llaman, Sí. Cristian, quedaste para Fabio Ochoa. Pero el problema no es ese, es que quedaste también para Carrasco en Tálpico. Ah, fue al mismo tiempo. Al mismo tiempo, a mí me tocaba Uy. quitarme ese vestido. A mí se me cruzaban escenas de los dos personajes al mismo tiempo. Nosotros grabando en Bojacá, donde era la finca de Fabio Ochoa, donde afortunadamente hicieron esa recreación en Bogotá y no en Medellín, porque lo iban a hacer en Medellín. Lo de Fabio Ochoa iba a ser una finca en Medellín pues para que la naturaleza y el ambiente fuera más creíble. Pero no, es decir, encontraron una finca de una hacienda ganadera Y se dio ahí. de Vista Hermosa, de ganadería de reses. Allá hicieron las grabaciones, pero a mí me vestían con esa vaina que era un vestido por debajo de mi ropa, era un cuerpo completamente enterizo, donde yo tenía piernas, barriga, brazos, pecho de mentira. Me ponían la ropa encima y no se veía que por debajo hubiera sino carne. Quitarme eso sudado y coja el carro y ¡pum! A grabar Pálpito aquí a la 127 con 15 a un hospital. No, eso fue una lucha o sea, y de verdad lo que tú dices, desprenderse de uno para meterse en el otro completamente diferente. Distintos, nada que ver el uno con el otro. Una acentuación, pero ahí es donde está lo bonito de este oficio y lo que me enamora tanto es poder hacer eso. O sea, claro que uno se angustia mucho. Afortunadamente los managers, pues uno tiene managers para eso, para no perder la oportunidad de trabajar en varios proyectos y que ellas se organicen los horarios. Pero hay veces que definitivamente se cruza tanto que no es posible, sobre todo cuando se está grabando en ciudades distintas. Entonces toca renunciar a un proyecto cuando no se puede. Así es. Maestro, si usted pudiera encontrarse con ese Cristian a los 20 años, ¿usted qué le diría? ¿Qué le diría a él? No, pues qué pregunta tan sabia y tan bonita. Pues la verdad, ¿qué le diríamos, man? Yo le diría, sea actor. Sí. Ese es su camino. Yo hubiera empezado antes, a los 20 años. Bueno, no sé qué hubiera pasado con mi vida si hubiera conocido a mi esposa, porque yo conocí a Marcela en una vida tranquila como militar, muy rígido, muy concentrado. La vida del actor es más difusa, es más de viajes, es contacto piel a piel con otras personas. Sí. Así sean los personajes, es el marido el que está ahí besándose con otra. Claro. Y viceversa. Y la vida, pues no es que sea una vida libertina, ni mucho menos, pero es una vida más expuesta públicamente, donde yo no sé si a mi edad, con mi temperamento de esa época, la hubiera sabido abordar. Entonces, de pronto, tal vez si no le hubiera dicho sea actor, yo le hubiera dicho sea lo que hizo. O sea, siga el camino. Hágalo, siga como va. Porque mira, el camino que hemos llevado, y yo de la mano de Marci lo he hecho toda la vida, es una vida tranquila, de hogar, digamos, bonita, con altibajos, por supuesto, como todo en la vida, pero logramos construir un hogar muy hermoso, con dos hijas muy bellas, talentosísimas, y la ruta que nos tenía marcada la vida era como llegar aquí donde estamos ahora, pero para eso pues empezamos muy jóvenes. Nosotros empezamos desde que yo tenía 23 años, 22 y tú tenías 18. O sea, ella se casó de 20 y yo de 24. Yo la conocí a los 18 añitos, estaba muy chiquita. Entonces, digamos que yo le hubiera dicho a ese muchacho de 20 años, hermano, no cambie, siga por ahí. Si se le encuentra la actuación por el camino, hágale. Aproveche porque eso es una belleza. Sí. Y de verdad, nosotros vivimos mucho tiempo de la actuación. O sea, yo tuve un tiempo en que me retiré del ejército, que ya trabajando, yo pues salí pensionado afortunadamente, pero
pero no es una pensión así, pues, de la cual se podía vivir holgadamente, no. Había que conseguir otros recursos para poder sobresalir y sacar las hijas adelante, en fin. Y la actuación, no, yo cerré la posibilidad de ser arquitecto y empezó a salir tanto trabajo que yo no dejaba de grabar, digamos, 2, 3 veces a la semana en Qué distintas bien. series. Entonces, digamos que esa sería la respuesta. Siga. Maestro, y uno lo escucha a una persona como usted y habla con tanto amor hacia su esposa. Y uno hoy en día ve muchas veces las relaciones y no sé, muchas no, uno ve que no funciona hoy en día, es como más difícil. ¿Cuál es el secreto para que ¿Cuál es la esas respuesta? relaciones de antes que uno veía que hacían de los abuelos o de mucha gente que uno veía que había amor por tanto tiempo y por tantos años? A ver, yo creo que la receta es muy sencilla, es mucho amor, solidaridad, perdón. Perdona los errores, perdonarse a sí mismo por los errores. Esas tres, solidaridad, amor y perdón. Esa es una infalible, eso no falla. Si se tiene eso en el corazón y se mantiene eso, mantener el amor es muy importante. Porque si no Sí, hay amor, eso puede haber solidaridad y puede haber perdón, pero si no hay amor, eso no funciona. Porque cuando no hay amor, entonces uno empieza a mirar por otro lado a ver si lo encuentra en otro lado. Y es muy fácil encontrarlo. Hay gente que está dispuesta a estar con uno todo sí, el que quiera. todos los días. Pero entonces si uno tiene fijadas las metas, eso es un proceso. Fijar las metas como pareja y como proyecto de vida. Yo soy de los que se tiene que construir un proyecto de vida para salir adelante. Uno no puede Así es. arrancar una relación si no hay unos derroteros, unas metas, unos objetivos y un proyecto. Eso es como cualquier cosa, como cuando tú vas a construir una casa, tú tienes que tener primero Los un cimientos. proyecto, aprobar un proyecto y sobre ese proyecto construir. Ajá, Y después se ven los resultados, cuando ya tienes la casa hecha. claro. Pero todo partió de un proyecto de hacerla. En la vida, en las relaciones interpersonales también existen proyectos, hay que hacerlos. Mis hijas insisten mucho en eso, de hacer su proyecto de vida, de construir una vida en pareja, con familia, lo que sea. Entonces se les ha inculcado esa manera de comportarse. Maestro, uno lo escucha a usted y uno dice, él estaba marcado para la actuación y para todo este tema de interpretar personajes y grandes personajes. ¿Usted cree que en la vida uno está marcado o para el destino o uno tiene la posibilidad de elegir también? No, yo creo que el destino se lo traza uno. Se lo traza a uno. Sí, el destino para mí no es esotérico ni es abstracto, es real y está ahí. Pero uno tiene que buscarlo. O sea, por ejemplo, nosotros dos, lo pongo como ejemplo. Nosotros teníamos marcar un destino de trasladarnos de una ciudad sin que nadie nos hubiera dicho ni retamos al destino para que eso sucediera. Simplemente dijimos, busquemos un destino por otro lado, busquemos una meta, abramos un objetivo y tracemos un camino. Y un día dijimos los dos ya viejos, porque yo ya voy para 70 años, mi esposa pues mucho menos, pero también es una persona adulta, que mis hijas decían, pero papá, ¿ustedes cómo van a hacer trasladarse de ciudad, ir a construir una casa, meterse, qué van a hacer? Por Dios, nos vamos a lanzar. Eso es construir el destino, porque eso no estaba construido para nosotros. Eso lo construimos nosotros y lo logramos. Y es una de las grandes satisfacciones personales que tenemos como pareja, es haber logrado sacar ese destino con lujo de detalles. Y ahora lo estamos disfrutando de una manera que ni se imaginan. O sea, es un placer, una delicia estar donde estamos, en esta ciudad tan bella, en esta gente tan hermosa, personas como ustedes tan queridos. Muchas gracias, Que maestro. lo acogen a uno aquí y le dan la mano. Muchas gracias, maestro. Maestro, hay muchas personas que nos escuchan, jóvenes, que de pronto sueñan o quieren iniciar en este mundo de la actuación. ¿Usted qué consejo les daría? Mira, esa pregunta me la hacen muchos que me escriben al Messenger del Facebook o del Instagram, diciendo, maestro, ¿por qué no me dice dónde puedo hacer un casting? Porque yo quiero actuar. Ajá. ¿Dónde hago casting? O ¿por qué no me ayuda para un papel en alguna novela donde usted está? Entonces yo les pregunto, ¿y ya estudiaste? ¿Ya hiciste academia para ser actor? Ah, no, es que eso hay que estudiar. O sea, a veces hasta me sacan la piedra. Ya. Entonces yo ya tengo escrito el libreto de lo que les tengo que decir. Y eso es lo que les voy a decir.
esta es una profesión tan digna, tan difícil, tan competida, que si no es con talento académico, con estudio, no se logra sacar adelante. O sea, esto aquí nadie nació aprendido. Y me lo dijeron a mí como viejo, me dijo, aprenda, vaya, estudie. Es que esto no está, eso no, usted no puede llegar allá a pararse en un escenario a interpretar un personaje si no sabe cómo se hace. Entonces es como el médico que lo pongan pues al que quiere, ay, yo quiero operar, pues vaya a una universidad, meta de 5 años, estudia medicina y después opera un apéndice, porque si no lo hace, va a matar al paciente. Entonces uno mata al personaje si no sabe abordarlo, si no sabe hacerle la cirugía. Así es. Entonces, primero que todo es estudiar. Segundo, después de escogida la profesión, que son las artes dramáticas o la actuación, la disciplina férrea, porque esto muy difícil se desvía. O sea, sobre todo los muchachos se desvían muy fácil y si no tienen disciplina, organización y ética para abordar la profesión, no triunfan. Entonces, así es. Yo conozco muchachos que hoy en día a mí me aterra ver lo juiciosos que son. Llegan con sus letras aprendidas, llegan con sus libretos marcados, y llegan por ejemplo, ahorita en esta serie que vamos a hacer ahora, que sale al aire ahorita, aprovecho para comentarla, sale ahorita en Telecafé a las 9 de la noche, de lunes a viernes, el próximo lunes 27. Me tocó a mí, pues como ser el adulto y el único actor, pues digamos, de cierto nivel nacional. De resto son pelados de aquí de la región que incluso por primera vez actuaban. Entonces, pues me tenían cierto temor de actuar conmigo porque pues me han visto y decían, uy, pero ese señor debe ser muy exigente y uy, no, pero qué tal que uno se equivoque delante de él. Yo tengo como costumbre llegar con mis libretos aprendidos. Yo no llevo, por lo general, no llevo el libreto al set. Eso me parece falta de respeto con el director. ¿Se llega con ellos ya aquí? Yo siempre llevo yo tengo el libreto por allá, por si algo se me ocurre, consulto, pero en la mayoría de las veces nunca lo tengo aquí, ni para los ensayos, ni nada. Yo siempre estoy con mi letra aprendida, y eso es un ejemplo que le tiene que dar a uno. Cuando yo llegué a este set con mi letra, y todos con su libreto, claro. Yo le dije, lo primero que tienen, y yo pues con mucha tranquilidad, sin darme las de nada, les dije, primero ensayemos sin libreto, empecemos a quitar el libreto de la mano, porque si a ustedes les dieron los libretos hace un mes, tienen que habérselo estudiado y tenerlo aprendido para llegar en este momento de grabación. El libreto no les va a salvar la vida. Claro. Si no aprendieron la letra en un mes, en 2 minutos o 10 minutos antes de la escena, no se lo van a aprender. Hagámoslo sin libreto. Entonces, todos dejaron el libreto y eso fluyó muy bien. Se equivocaban, se caían, me pedían disculpas, pero yo les dije, tranquilo, les di toda la tranquilidad, les di la armonía, les quité el nerviosismo. Hicimos un tallercito como de actuación durante esos 2 días de grabación, donde pues me lo agradecieron y segundo, rompimos ese hielo que había y esos temores que había de caerse en las escenas. Entonces, eso tiene que aprender. Y hay muchas técnicas que estos muchachos que quieren ser actores tienen que saber que existen técnicas. Claro. Y para eso está la academia. Yo no sé si en Armenia hay academia de actuación, tal vez no hay. No Yo sé, creo que conozco. No conozco tampoco. Pero en Pereira sí hay. Hay una amiga nuestra que tiene una academia que se llama Pandora, muy buena. Edilza Beltrán, ella tiene como propósito sacar talento regional y muchas de las series que hacen a nivel regional, muchos de los actores son de esa academia y es como la única de la región. Pues no conozco más, seguramente sí las hay, pero digamos que los muchachos tienen que estudiar, básicamente es estudiar. Así es. Maestro, sueños. ¿Qué sueña? Ya, pues yo creo que en la actuación ha hecho cosas gigantescas. ¿Qué sigue después de uno estar en Netflix, después de estar en Amazon Prime, después de haber hecho tantas cosas en la actuación? ¿Cuáles son sus sueños? No, yo realmente sí quiero hacer cine. O sea, si a mí me llega a dar yo he hecho 1 o 2 películas con personajes muy chiquitos, pero yo sí quiero llegar a una plataforma con una película bien hecha, que yo tenga un personaje muy importante, porque es que el cine es otro mundo. Sí, es el séptimo arte. La televisión no es el séptimo arte. El que es el séptimo arte es el cine. O sea, y está considerado como un arte de los más hermosos que existe por todo lo que ello implica, la fotografía,
el sonido, la luz, los planos, cómo se manejan los planos en el cine. Sí. Se graba a una sola cámara, en televisión se graba a veces con 3 cámaras. Entonces, eso Otro nivel. la textura cinematográfica del cine es distinta. Ahora las series de Netflix son cine prácticamente. O sea, cada capítulo es una película. Sí, sí, sí. Entonces puedo decir con tranquilidad de que lo que he trabajado para Netflix, porque las cámaras son de cine y se trabaja a una sola cámara. De tal manera que tú haces las escenas 10 veces. Una escena se hace 10 veces, porque primero están los planos tuyos con esa cámara, después voltean todo el escenario y pasa la cámara al plano mío, pero tú tienes que hacer la escena igualita las 10 veces. Si tienes que llorar, 10 veces lloras. Si tienes que reír, 10 veces ríes, porque la escena no puede cambiar por continuidad. Entonces, digamos que hacer ya una película de cine de hora y media, un largometraje, sí me ha faltado, ¿sabes? Eso sí me falta. Y si me hablas, por ejemplo, de qué personaje me ha faltado, sí me han faltado muchos. A mí me gustan mucho los personajes que tienen cierto grado de psicopatía, de desviaciones de la personalidad, de la mente. El último que hice fue una serie para Telecafé también, Don Aldemar, un anciano, un viejo con Alzheimer. Ese ha sido el único personaje que he logrado hacer con desviaciones de la mente, con problemas de psicología, de psiquiatría. Sí. Y fue un personaje muy hermoso que me lo gocé mucho, lo estudié mucho en hacerlo, por las implicaciones que conlleva de pronto caricaturizar un personaje de esos, porque la gente que tiene, que son dolientes de pacientes con Alzheimer, hijos, hermanos, familiares, pues que no vean una caricatura en la televisión de lo que puede ser un paciente con Alzheimer. Eso es muy serio. Es muy serio. Muy delicado. Y se tiene que hacer muy real y muy bello. Entonces yo me lo gocé mucho. Pero me falta un personaje más psicótico, más como un loco en un sanatorio de locos haciendo esa. Y ahí es donde se puede, digamos, retar la actuación. Claro. En abordar un personaje con esas condiciones mentales debe ser una belleza. No me ha tocado, muy pocas veces los hacen. Realmente no es tan fácil encontrar un personaje de esos en la televisión, porque tratan de evitarlos, pero eso sí de pronto se lograría. Por ejemplo, en Batman, fue el Guasón, el Guasón. Cigarrillo, esto. Mundial espectacular. Increíble. Yo me gocé por ver la actuación tan magistral de ese tipo, como se transfiguraba, como se pintaba. Impresionante. Totalmente anárquica su maquillaje, él mismo lo hacía, y como manejaba la ironía y el cinismo de ese personaje. Ese, por ejemplo, es un personaje. Y él actúa de César en El Gladiador también, ¿no? Él ha hecho unos personajes pero estaba muy gordo. icónicos. Maestro, yo de corazón le quiero agradecer por haber estado con nosotros en esta entrevista. Quisiera seguir conversando con usted muchísimo tiempo más. Ojalá tengamos la oportunidad nuevamente de venir a conversar aquí al Triángulo Podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Teo. De verdad, un placer, y te agradezco mucho que hayas pensado en mí y que sigas apoyando el talento, sobre todo las personas que están tratando de salir adelante en este difícil medio de la actuación y en todos los niveles artísticos, cantantes, músicos, compositores, actores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, maestro. Un placer tenerte acá.